Bueno, pues estoy con Carmen Montoro, que bueno, es una exalumna mía que ha estado 2 años conmigo en los cursos 2021-2022. Ella se presentó en Madrid, pero ese año no había convocatoria allí. Y volvió a repetir conmigo el año siguiente, 2022-2023, que hubo la doble convocatoria famosa de estabilización y de reposición. Se presentó a ambas y sacó plaza en ambas, incluso en estabilización, a pesar de no contar con ningún punto de experiencia previa, venía de la empresa privada. Pero bueno, la disciplina, la constancia, el estudio, a pocos alumnos he visto estudiar como tú, Carmen, y bueno, hicieron que las notas fuesen muy buenas, ¿no? Sobre todo notas que no se ven habitualmente en problemas, 8 largo, casi un 9 en problemas, y bueno, en programación también casi un 10, el tema de estabilización también casi un 10, notas, pues eso, espectaculares. Y ahora, pues nada, disfrutando de la plaza en Madrid, sufriendo un poquito el MIR educativo que vamos a hablar también. Y nada, pues yo tenía aquí algunas preguntas preparadas, Carmen, si te parece, vamos una a una y nos vas Muy comentando, bien, sobre todo, pues eso, que nos hables de la experiencia, ¿no? Y por ir guiándolo, pues yo te hago algunas preguntillas. Bueno, perfecto, Rodrigo. venga, pues vamos allá. Lo primero es, la mayoría de la gente se planifica esta oposición para un año, ¿no? De hecho, incluso menos de un año. Entra a una academia en septiembre cuando la oposición es en junio, ¿no? O sea, con 9 meses vista. Y tú lo hiciste con 2 años. Entonces, la primera pregunta es, ¿crees que eso ha sido un factor clave? Supongo que ha sido importante, pero ¿crees que lo habrías conseguido en un año o haberlo hecho en 2 años ha sido fundamental para probar y conseguir plaza en tu caso? Bueno, pues yo creo que definitivamente sí, ha sido clave. Por supuesto, todo depende de tu punto de partida, ¿no? En mi caso, como bien has dicho, yo soy ingeniera, acabé la carrera en 2010, he estado trabajando en empresa privada y bueno, pues llevaba sin tener contacto con matemáticas pues muchos años. Entonces, bueno, yo era consciente de que estaba lejos de la casilla de salida que yo consideraba pues Ujú. necesaria para empezar a prepararme, ¿no? Entonces, haberlo afrontado todo este proceso con un cierto tiempo me ha dado pues esa seguridad y ese sosiego para ir avanzando poco a poco y ponerme, como he dicho, en esa casilla de salida, ¿no? Para mí, el decir, creo que estoy preparada para afrontar el año de oposición bueno, los últimos 10 meses de oposición, yo consideraba que era, en primer lugar, tener muy claro, por supuesto, lo primero, haber elegido una academia, un preparador, alguien que te acompañe en ese camino, que yo, bueno, pues estuve mirando varias opciones y en mi caso probé alguna academia y después de ver que no era mi sitio, bueno, pues afortunadamente te encontré a ti, Rodrigo. Vi que era justo lo que necesitaba de una preparación integral. Yo estaba pues muy fuera del proceso en todos los aspectos y, y bueno, pues yo consideraba que para empezar esa preparación fuerte y de permitirme ese lujo de decir solo en 10 meses me preparo, tenía en primer lugar que conocer exactamente y con mucho detalle en qué consistía todo lo que es la prueba de oposición, las tres partes. Tenía que tener claro y al lado a alguien que me acompañara, como fuiste tú, en el camino, con un material adecuado. Tenía que tener, bueno, por lo menos un nivel de matemáticas, diría segundo de bachillerato avanzado, pero bien, ¿no? Con una soltura, sobre todo en la parte de problemas, importante. Tenía que haber vuelto un poco a tener ese hábito de estudio, em, ese rigor a la hora de hacer alguna demostración matemática. Entonces, bueno, pues Ujú. no estaba en ese punto. Yo necesité un poquito de tiempo para llegar, ¿no? Sí, Sí. muy interesante lo que dices del punto de salida. Mucha gente me pregunta, oye Rodrigo, por tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que se necesita para estudiar esta oposición? Pues siempre digo, depende. Yo no puedo marcar el ritmo de mis alumnos cuando cada uno viene de un sitio, viene de un punto de partida diferente.
siempre digo, pues el matemático recién licenciado, pues los problemas muy Eso es, dominados, los temas los va a estudiar en un momentito y le va a costar más la parte de la programación didáctica, ¿no? Pero eso es. luego el interino que lleva mucho tiempo, pero no es matemático, pues la parte de la programación didáctica le costará mucho menos, pero va a tener más problemas, pues con los problemas, valga la redundancia, y con el temario, ¿no? Pues cada situación es diferente y yo diría pues que se necesita pues entre esos 9 meses que mucha gente hace, pero algunos lo consiguen según el perfil y otros no, y 2 años, ¿no? Como ha sido tu caso, pero Sí, muchos de los perfiles que se están presentando ahora que no son matemáticos, que vienen de ingenierías o de economía o de algo así, y encima con ninguna experiencia en la oposición, pues sí que 2 años yo creo que es lo razonable, ¿no? eso es. De hecho, el primer año, bueno, pues básicamente yo lo que hice fue, en primer lugar, enterarme bien, pues viendo todos tus vídeos y todo el material disponible que tienes, en qué consistía el proceso, las tres partes. Me seleccioné qué temas iba a estudiar, por supuesto, previamente. Miré varios temarios y yo, bueno, yo diría que al final te tienes que centrar en uno. Tus Ujú, temas me parecieron que estaban muy bien estructurados, se entendían perfectamente y personalmente apenas hice modificación de ningún tema. ujú, Entonces, durante este primer año me los leí, los seleccioné, me intenté entender algunas demostraciones matemáticas. Entonces, ya ahí ya, una vez que yo cumplí ese hito, ya para mí estaba como en la casilla de ujú. salida, ¿no? A En empezar la, a en el- tope. en la parte de temas, como para decir, ya estoy preparada para afrontar el estudio de los temas. Ujú. Luego, en Oye, la ya, parte de problemas, vale, bueno, sí, 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 termina en la y parte te iba a preguntar otra cosa. Sí, en la parte de problemas, pues lo que he comentado, al menos para estar en esa casilla de salida, tener un cierto volver, ¿no? A resolver problemas de un nivel, pues eso, segundo bachillerato Plus. avanzado, ¿no? Sí. Y bueno, pues tener otra vez ese rigor matemático, volver a tu razonamiento matemático, entonces estar ahí. Yo no estaba ahí tampoco, o sea, yo tuve que volver a recordarme segundo de bachillerato y para eso, de hecho, había un apartado, me acuerdo, en tu página web de cómo afrontar el repaso y había link a repasos de puntos de segundo de bachillerato. Ujú, Pues me miré todos los vídeos, me saqué otra vez el material de segundo de bachillerato, me resolví los problemas. Eso fue todo el año anterior. Y en la parte de la programación didáctica, pues al no tener experiencia docente, primero entender qué era una programación didáctica, en qué partes estaba, cuáles eran las partes de las unidades didácticas, me vi todos los vídeos, empecé a seleccionar 2 o 3 páginas de referencia donde podía encontrar situaciones de aprendizaje, me iba cogiendo ideas, entonces tenía ahí como ese, para no perder tiempo en todo eso, el siguiente año, ¿no? Tenía una ujú. idea de qué tipos de situaciones de aprendizaje, de qué curso lo iba a hacer, bueno, pues tenía ahí cosas ahí en la cabeza. Claro. Entonces, para mí, después de todo eso, ya es como, vale, creo que ya estoy en mi casilla de salida, puedo A ponerme. empezar a prepararme. Ujú. Oye, y en ese momento, cuando empiezas ya a tope, ¿no? A prepararte, que Mm, te quedan más o menos 10 meses, ¿no? Para el sí. examen aproximadamente. A partir de ahí, ¿cómo es tu día a día? Háblanos de cuántas horas al día estudias Ujú. y pues cuántas dedicas a cada una de las partes, ¿no? A temas, a problemas y a programación, unidades. Vale, esto pues igual, esto ya, yo voy a contar mi experiencia, es algo muy personal, depende también mucho de la situación personal de cada uno. Yo soy madre, tengo dos hijas pequeñas, entonces bueno, pues en ese momento yo ya no estaba trabajando, entonces me dediqué a lo que es preparar la oposición y bueno, pues atender a mis obligaciones familiares básicamente. Ujú, Entonces, yo me levantaba no especialmente temprano, porque también, bueno, pues había que rendir durante el día. Yo sabía que entre que me ponía en la mesa y empezaba eh, a levantar a mis hijas y preparar todo, pues no tenía mucho. A primera hora de la mañana, más o menos, tenía una hora. ujú, Entonces, en esa hora, o sea, yo siempre, perdona, lo que intentaba es todos los días y tocar las 3 partes. O sea, ujú. a lo mejor había algún día que, pues, me liaba un poco más en problemas y decía: "Bueno, pues temas Sí. no lo he tocado", pero como regla general intentaba ir avanzando con las 3 partes, Creo que en eso es bueno, así paralelo. no te olvidas de que hay Exacto. que hacer ciertas cosas Entonces, por ahí también.
claro, yo me fui midiendo y dije, a ver, ¿en qué partes necesito más concentración? ¿En qué partes menos? Pero claro, a veces cuando tienes hijos, pues tienes determinadas interrupciones que sí o sí tienes que hacer, cuando tienes que llevarlos, recogerlo, atender sus actividades extraescolares. Entonces, yo me organicé un poco el día en base a eso. Yo dije, a primera hora de la mañana, antes de hacer el primer parón, tengo una hora. Bueno, pues en una hora problemas no tiene sentido que me ponga porque me voy a concentrar y me voy a desconcentrar. Programación didáctica tampoco porque también es algo que requiere más Necesita más tiempo. tiempo. Entonces, esa hora la dedicaba a hacerme o un esquema de un tema o hacerme un repaso de uno de los temas. Entonces, ahí dedicaba una hora a, o bien eso, repaso de un tema o un esquema de un tema nuevo. Entonces, luego ya, luego paraba y a las 9:30 volví a ponerme. Cuando ya mis hijas estaban en el colegio y estaba todo más o menos organizado, a las 9:30 me ponía. Y la mañana, 3 horas aproximadamente de la mañana, 3 horas y media la dedicaba a problemas, porque ahí ya me concentraba, Claro. sabía que era un tiempo que tenía de forma continuada, que si me atrancaba más en un problema, podía permitírmelo porque no iba a tener una interrupción y estaba concentrada. Después, bueno, pues solía hacer una parada, comía y justo después de comer, que también era un momento un poco que me entraba un poco de bajón, lo que solía aprovechar era para hacer una de las tareas de la programación didáctica, no redactar, porque redactar no era un buen momento para mí para redactar, pero dedicaba una horita pues a ver algún vídeo de alguna parte, a coger algún ejemplo, a terminar de pensar sobre una situación de aprendizaje, a darle forma a algo sin terminar de redactar. Luego, por las tardes, solía sacar otra Poquito, ¿no? hora y media más o menos, que ahí es cuando profundizaba en un tema, memorizaba el tema, volvía a dedicarle otra hora más a tema y luego ya después, sobre las 9:30, 9:30, redactaba unidad didáctica. Entonces, era Vale. más o menos mi estructura de día. Básicamente, Sale unas 2 horas ocho al día, horas. Sí. 2 horas a temas, 3, 4 horas a problemas y otras 3 horitas aproximadamente a Vale. unidad didáctica. Luego eso iba variando, ¿no? En función de, no es lo mismo al principio, que Claro, como claro. bien Cuando está el recomendabas en examen ya tus vídeos encima. y estaba bien, eh, dedicabas un poquito más a la parte de unidad y programación, que al final que estabas más memorizando temas, ¿no? Pero incluso, o sea, yo los temas los cogí desde el principio, porque yo tampoco me fiaba mucho de decir, jo, es que Claro. no sé yo si voy a ser capaz de memorizar y quería llevar, no me acuerdo cuántos temas llevé al final, pero creo que 33 o treinta y Hay que cuatro. ponerse a prueba y desde el principio ponerte, Claro, oye, a ver cómo me eso memorizo yo un es, tema, con lo que tardo y hasta qué nivel de profundidad llego y si claro, soy capaz de retenerlo y escribirlo, ¿no? exacto. Y luego hubo una cosa que me pareció muy interesante, que lo comentabas en uno de los vídeos y a mí me ayudó mucho, que avisabas de repasos, muchos repasos cortos y eso a mí me pareció muy útil. Yo me estructuré mi planificación de temas, pues 4 o 5 nuevos y un día de repasos y esquemas de los que llevo. Entonces, bueno, aunque empecé pronto, ¿eh? Yo me acuerdo que en octubre ya estaba yo ya con temas, a lo mejor no memorizando al 100%, pero sí me hacían las demostraciones, me hacían los esquemas, de tal Claro. manera que yo ya en enero por lo menos 12 temas los llevaba más o menos bien, no perfectos, pero bueno. Yo Entonces les recuerdo di que muchos hubo, repasos. hubo una época cuando yo estaba estudiando que lo que me gustaba era hacer problemas y lo que no me gustaba era repasar temas. Sí, Entonces me daba premios. Digo, si me sale bien este problema, me hago sí, otro. Si me eso sale es. mal, castigado y me repaso un tema. Sí, sí, Bueno, truquillos así también se puede hacer. sí. Oye, de las tres partes, problema, tema y programación, digamos, ¿cuál te ha supuesto a ti un mayor reto? Viniendo de, pues eso, de una ingeniería que vienes y de ningún contacto con pues eso, con educación, ¿no? Que no has sido profesora nunca, ni en un privado, ni en un concertado, ni en un público. Pues la verdad es que me costaría decir, porque yo creo que cada tema, o sea, cada parte o cada bloque tiene su cosa, ¿no? Los temas, pues a priori dices, bueno, pues algo que memorizo y ya. Bueno, pues ahí ha habido temas que algunas demostraciones matemáticas, escribir con cierto rigor, entrenar mucho la mano, yo entrené muchísimo la mano, eh, tener controlados los tiempos, bueno, pues eso al principio me llevó. Luego ya es verdad que cuando ya estábamos en febrero, pues bueno,
pues ya los repasos eran más light, mi mano estaba acostumbrada, entonces, bueno, pues me costó menos, pero al principio, bueno, algo que yo Temario. Ujú. subestimé, dije, bueno, los temas memorizo y ya, bueno, son temas matemáticos, que tampoco es que Sí. los problemas, pues no sé, probablemente ha sido de lo que más le he dedicado, ha sido lo que más me ha costado llegar al nivel. Yo, bueno, pues probablemente no haga falta hacer tantos problemas. Yo hice muchísimos. Es verdad que llegué al examen y de los 5, 3 los había hecho. Entonces, bueno, me dio esa seguridad. Y admite más la parte de problemas, perdón. Tuvimos la suerte, si no recuerdo mal, que además eran exactamente, los tenía yo en el curso, dos de ellos o tres de ellos, no recuerdo Sí, cuántos. sí, Que sí, eso es sí, algo sí. que, bueno, que te puedes hacer un millón de problemas y no pasa nunca. Desde luego, O pero te bueno, puedes que hacer 100 y oye, mira qué suerte hemos tenido, que bueno, pero sí, pero bueno, conforme vas haciéndote problemas y sobre todo recoges muchos problemas de otros años, te das cuenta que, bueno, se hay repite algo, ciertos ¿no? Hay problemas algo que que se se repite. repiten, Sí. sí. Entonces, bueno, y luego también te sirven para ir cogiendo pues, herramientas, manejo, abrirte un poco a otras, no sé, a otras herramientas. A mí los problemas es un bloque que me costó mucho, sobre todo al principio dije, uff, es que estoy muy Ujú. lejos de, o sea, me Sí. enfrentaba a los problemas y decía, es que no sé por dónde empezar, más allá de copiar los datos. Ahí salvo al Entonces, licenciado graduado en matemáticas, que además es relativamente reciente, pues por mi experiencia la parte que más cuesta, sin sí, duda. sí, 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 porque bueno, los temas es verdad que cuesta, a mí me costaron un poco, sobre todo al principio, hacerme pero bueno, es algo que sabes que memorizas, Ujú. memorizas y lo haces 100 veces y ya está. Pero los problemas es un abanico tan amplio, te puede caer de todo, vamos, no está acotado al final. Ujú. Entonces, Claro. los problemas yo creo que probablemente el que más. Y luego, bueno, la programación didáctica, creo que le dediqué y las unidades muchísimo tiempo, más de lo que yo pensaba que iba a dedicarle. Ujú. Pero bueno, es cierto que también a mí me está sirviendo muchísimo, ¿eh? Tú tenías muchísimos ejemplos, muchos vídeos, muchísima ayuda de la parte de la programación de unidades y situaciones de aprendizaje. Mm, Incluso ahora en este año de prácticas estoy utilizando mucho de ese material Eso para... es algo que por mi experiencia, pues cuando opositas, digamos que la gente no le coge el gusto, pero una vez que ya te metes de profesor, pues intenta buscar herramientas de profesor, ¿no? Digamos, didáctica, más didáctica de las matemáticas y llega a ser una parte que se disfruta bastante, ¿eh? Sí, Pero claro, es verdad que si llegas de nuevas a la oposición, no has tenido contacto con el mundo de la educación, es un hándicap enorme, pues al principio imagino que te suena más o menos a chino, aunque hayas hecho el máster y tal, el enfoque no es el mismo el que le damos en la oposición, ¿no? sí. Pero bueno, a tu pregunta, probablemente el bloque que más me costó los problemas, pero bueno, que cada Ya. parte tiene Ujú. su aqué. Sí, depende mucho del perfil de la Mm, persona y de todo. Sí. Bueno, pues nada, ahora ya conseguiste las dos plazas por estabilización y por reposición, Sí, renunciaste a una de ellas, evidentemente, y ya estás de profesora en Madrid. En este año, ¿no? Que de fase de prácticas, que se supone que es una nueva, o sea, es otra prueba de la oposición, que hay que pasarla hasta que no pases ujú, este año con informe positivo, ¿no? Por parte de favorable, tu sí. tutor, favorable, pues se supone que no eres todavía funcionaria, pero bueno. Hay ciertas novedades, ¿no? En Madrid con esto que le llaman el MIR educativo, que cambia algunos detalles respecto de lo que era la fase de prácticas de los años convocatorios anteriores. ¿Nos lo puedes explicar muy rápidamente y cómo lo estás viviendo Sí, tú? bueno, a ver, hay una parte que es común, ¿no? A cómo se ha hecho en años anteriores. Hay una formación, hay unos cursos que hacer, hay una memoria que entregar. La formación pues, es casi toda online, aunque hay alguna presencial o Ujú. de forma síncrona. Y luego yo creo que la novedad no, sobre todo, reside en la parte que está todo como más procedimentado. Es decir, yo creo que antes dependía mucho, estaba todo muy abierto depende del tutor que tengas, depende de la inspectora que Ujú. tengas. Ahora están publicados, los conocemos, está publicada la Comunidad de Madrid. Hay como hay un procedimiento que regula toda esta fase de práctica y bueno, pues está todo como más establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tutores de prácticas tienen que entrar en las aulas
de forma bastante periódica. En mi caso, pues una vez cada semana o 2 semanas, el tutor de prácticas también, pero no solamente entra en aula, hay unos impresos que tiene que rellenar, ¿vale? Que eso, bueno, los conocemos nosotros de antemano, sabemos lo que nos van a evaluar, ¿no? Entonces, Sí, cada vez que el tutor entra en mi aula, pues bueno, se fija en una serie de aspectos, ¿no? Que tiene que dejar reflejado, que tiene que dejar por escrito, y eso luego va a la inspectora y se queda todo registrado. Entonces, eso yo creo que es una de las principales diferencias, ¿no? Que ya está todo más sí. Un procedimentado. poquito de presión, ¿no? Hay que Sí, entre tantas sí, de veces y lo hecho, escriban vamos, todo. los reviso y justo cuando salimos del aula se tiene que sentar mi tutor. Yo tengo la suerte de, mi tutor es de mi departamento, ¿no? De matemáticas, entonces, bueno, y además tengo buena relación con él. Pero bueno, que está todo. Yo recuerdo la última vez, fue hace 3 días, estuve en mi clase y bueno, pues estuve dando la enhorabuena porque había justo dado no me había preparado mucho justo esa clase, pero pues bueno, había hecho Ujú. algún comentario, alguna actividad que estaba relacionada con física y química, había hecho alguna secuencia didáctica así que le gustó. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas Ujú. está puesto por escrito, si lo haces, si no lo haces, Ajá. cómo llevas la disciplina en el aula, cómo trabajas a nivel competencial. Bueno, pues muchos aspectos que están en la programación en las unidades didácticas ahora está en Está esas regulado. actas, ¿no? Ujú. Y a nivel de inspección igual. La inspectora tiene una serie de puntos que nos evalúa, viene cada cierto tiempo, nos pide documentación, es muy rigurosa en nuestro caso con las programaciones de aula, con cómo evaluamos por competencias, cómo registramos evidencias. Entonces, bueno, eso también a lo mejor depende un poco de la inspectora, ¿no? Pero sí que es Claro. cierto que hay unos documentos, ¿no? Que son públicos y al igual que el tutor dispone de ellos y nos tiene que evaluar cada vez, la La inspectora inspectora también. también. Ujú. Entonces, yo creo que, bueno, pues antes no es, a lo mejor es que no estaba tan procedimentado, ¿no? Y dependía un poco de cada uno. Y, bueno, sí, decía el tutor entra en aula, pero bueno, pues dependía un poco, entraba, si veía que más o menos todo bien, pues oye, pues fenomenal. Ujú. Entonces, yo creo que está más reglado. Yo creo que ¿Y es principalmente la cuánto dura? diferencia. ¿Hasta cuándo es? O sea, desde que empieza el curso Ah, hasta el final del curso. pues lo que es la formación de los módulos de formación acaban en abril, ¿vale? Ajá. Y lo que es la fase o sea, la memoria que tenemos que entregar, o sea, creo que es en mayo, Ujú. y pero entre pues en mayo y junio, pues Vale. ya El curso acabará. completo, ¿no? Más o Es el menos. Sí. curso, es un curso completo. Vale. Empezó un poquito tarde porque hubo un poco de problemas ahí con los tutores de prácticas. Ujú. No había, yo creo que no había suficientes tutores como todas las personas que estamos ahora de funcionarios en prácticas. Y no empezamos hasta octubre en Madrid. Ujú. Y bueno, pues de octubre a mayo, octubre, junio. Yo recuerdo que mi tutor entró a mi clase, yo creo que una o dos veces, seguro que no más, y al inspector ni lo llegué a conocer. O sea que sí que hay Ya. diferencia, bastante Sí, más sí. Bueno, a rigurosidad, ver, ¿no? ya una vez que ya, pues creo que mi tutor habrá entrado 6 veces, ya en mi clase. Ujú. Bueno, pues ya, bueno, Claro. además la relación es buena. Y hay confianza, He ¿no? visto bueno, pues estoy cumpliendo con lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, ya vas con una cierta tranquilidad, pero vamos a nivel de tutor. Ahora falta todo lo que es la Claro. inspectora, pero bueno, yo creo que antes probablemente pues algunas personas se la harían, ¿no? Pero ahora es obligatorio, es algo que el tutor tiene que entregar a la Ujú. inspectora y no vale con, bueno, pues es que un día entré y me pareció que todo estaba fenomenal, no, es Claro. donde está registrado. Hay rigor ahí en el proceso. Sí, sí, Vale, perfecto. Nada, mucho ánimo que acabe bien esa sí. parte. Ya por último, última preguntilla. ¿Qué consejo le darías ahora pues, a una persona que empieza de nuevo en esto de las oposiciones, ¿no? Que ha tomado la decisión de empezar a prepararse una oposición de matemáticas en la comunidad que sea y viniendo, pues yo qué sé, del mundo que venga, ¿no? Pues hay interino bueno, del mundo privado, de donde sea. Un consejo, dos consejos, algunas cositas así que te hayan servido a ti mucho, pues bueno, pues a ver si le puede ayudar también a otra gente. Mm. Pues yo creo que lo resumiría como en 3 puntos. En primer lugar, decidir bien la academia o preparador que te acompañe en el camino. Es un camino largo, es un camino duro. Si nunca te has preparado y estás un poco alejado de lo que es pues, de una oposición. Y el preparador,
al final tiene que ser alguien en el que tú creas que, o sea, es muy personal, ¿no? Que te vale a ti. Y también, por supuesto, el material del que dispones, pues que cuadra, ¿no? Con tu forma Yo recuerdo que antes de empezar contigo estuve en otras academias y bueno, pues sentía que no, como que no era mi sitio, ¿no? Probablemente para otra persona sí, pero en mi caso no, pues era más, había, bueno, pues, bueno, era diferente, ¿no? Y entonces, en primer lugar, elegir quién te acompaña en ese camino, elegir bien el preparador y la academia. Yo creo que es muy importante porque luego ya cuando estás en mitad ya te quedan 6, 7 meses, cambiar de dirección y es muy difícil porque aparte ese preparador o esa academia te va a hacer con el material con el que tú te vas a preparar y perder tiempo luego por eso, lo que he comentado, ¿no? También centrarse si estás con temas, no mirar 7 academias, 7 temas diferentes. Entonces, cuando digo la elección de la persona o la academia, es también echar un vistazo al material y estar seguro que es tu sitio, ¿no? Que haya Entonces yo confianza. antes de prepararme contigo, pues estuve en varias que eso que no cuadraba. Ujú. Y eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante conocerse a sí mismo, saber el punto en el que estás, sin dramas, es decir, aceptando dónde estás, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, qué crees que te cuesta más, qué menos, o sea, es ser consciente perfectamente de dónde estás. Ujú. Y por último, desde luego, ser súper riguroso con una planificación, o sea, tener la planificación como documento principal de la oposición, porque al final, y además una planificación viva que vas revisando casi de forma diaria o semanal, como mucho, Ujú. para ver cómo de lejos o de cerca estás con respecto a lo que deberías estar para tú mismo ir seguro andando ese camino, tú mismo permitirte descansos más largos o más cortos, pero además diciendo, sí, sí, esta tarde me la puedo permitir porque llevo un colchón, voy bien y lo puedo hacer. Y además una planificación, como bien comentabas en uno de los vídeos, Rodrigo, de tres, o sea, tres planificación llevándolas en paralelo. Una planificación de temas, una planificación de problemas y una planificación de programación didáctica, Ujú. para no estar perdido en todo el proceso. Entonces, yo creo que es súper importante porque sí, puedes trabajar mucho, puedes decir, no, es que me estoy sacrificando, estoy estudiando 10 horas al día ya, pero eso es poco, eso es mucho, eso es suficiente, ¿cómo vas? ¿Te queda mucho, te Ujú. queda poco? Entonces, Claro. seguir una planificación en una planificación realista, en la que tú te sientas cómodo y tú lleves ese control. Al principio yo me acuerdo que cuando veía eso, vi uno de los vídeos y hablabas de esto, además es uno de los vídeos del principio de los módulos, de unos primeros módulos, yo decía, bueno, sí, planificación, pero ¿tanto? Para mí ha sido la clave, o sea, A la mí me, clave. me- me frustra mucho como preparador cuando, pues eso, hablo con algún alumno que empieza nuevo, digo, oye, yo creo que deberías hacer las cosas así, asado, planifícalo de esta manera. Pasa un mes, pasa otro, me preguntan algunas cosillas, algunas dudas, y pasa pues un tiempo y de repente dice, mira, que lo que tenía pensado imposible. O sea, que he gastado aquí 4 meses y apenas he avanzado y claro, de 30 temas que iba a estudiar, pues ahora me voy a estudiar 20 que al final se van a quedar seguro en 15. O sea, y al final van al examen pues escasamente preparados y por una mala planificación, porque Sí, esa parte pues no se toma muchas veces muy en serio y claro, en las academias muchas veces intentamos, yo también, pues dar unas pautas para que la gente pues, se vaya planificando. Yo intento también, oye, estamos en octubre, deberíamos ir más o menos por aquí, estamos en noviembre, deberíamos haber avanzado con esta parte, tal, estamos en diciembre, pero que es verdad que es algo muy personal, ¿no? Que cada uno parte de un punto. Yo tengo alumnos que vienen, pues, oye, que ya se han preparado otra vez, ya tienen una programación, unidades hechas, les salió muy bien, esa parte, pues prácticamente van a retocar tres cositas y se van a centrar en otro, ¿no? En temas y en problemas, ujú, ¿no? Al final la planificación es muy personal, pero sí que es verdad, como tú dices, hay que tomarla al pie de la letra, ¿no? Planteárselo desde el sí. principio y ser súper riguroso. Si no, pues al final llegamos hasta a mitad de camino, ¿no?
Claro, y además siendo realista, o sea, no puedes planificarte hasta junio, es decir, o sea, Ah, hay que saber que hay que repasar, que hay veces que hay días que surgen cosas y, o sea, planificarse también esos posibles ujú. márgenes ahí de, Que te va pues, a pillar una gripe de una semana en sí, invierno que te va a claro, dejar sin eso es una estudiar, ¿no? cosa que, por Eso. ejemplo, para mí, Rodrigo, me abrió un poco los ojos, ¿no? Cuando al final decidí prepararme contigo y eso eché en falta en otras academias, porque sí, es verdad que tú dices, de tal hora a tal hora, clase de problemas, de tal hora a tal hora, temas, y te dan los temas. Dices, ya, pero me falta algo más, ¿no? Me falta una visión del proceso, me falta un acompañamiento integral, me falta eh, Ujú. pues eso, unos consejos sobre cómo me tengo que planificar. Y para mí eso fue la diferencia al final Tú no puedes prever con el ni tema. planificar porque te vas a poner un día mala, pero sí te puedes planificar para, oye, yo lo voy a terminar todo el 30 de abril. Eso Y es. mayo y junio van a ser repaso, no sé qué, exposición oral y tal. Eso sí lo puedes hacer, claro, si te lo Sí, permite pues eso, la academia donde estés bueno, la metodología que hayas elegido, ¿no? eso es. Y además irlo, no es algo que tú dices, bueno, pues lo hago como diciendo, hecha planificación, me la hago al principio, la dejo ahí y en abril vuelvo a ella. No, es algo que yo me acuerdo que por las mañanas, yo cuando me sentaba, lo primero que hacía era revisaba las tres planificaciones. ¿Dónde estoy? Vale, para esta semana tengo estos temas, este esquema, este repaso y este nuevo. Vale, problemas. Problemas me ha tenido que terminar. Los problemas, me acuerdo del módulo tal y haberme hecho mi hojita del modo tal. Bueno, bien, pues programación, vale, pues tengo que retocar la unidad tal, o sea, y eso es Muy bien. cada día. Pues perfecto, Carmen, como hay que hacer y los resultados están ahí que lo demuestran bueno, pues que salen las cosas, ¿no? Así que nada, enhorabuena, gracias de nuevo Gracias a por ti, tu Rodrigo. tiempo y Gracias. por prestarte a compartir pues tu experiencia conmigo y con cualquiera que quiera verlo. Y nada, pues a pasar este año de MIR educativo ahí en Madrid y nada, ya supongo que ya con más relajación que al principio y el año que viene pues será mucho mejor, Sí, seguro. eso espero. Venga, Pues un muchas abrazo. gracias, Rodrigo. Gracias. Nada, a ti, hasta luego.